Bueno, ahora sí, arrancamos con el evento del día de hoy. Primero, antes que todo, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conferencias 2021 de la Diplomatura en Derecho Procesal Constitucional. Mi nombre es Cintia Belén Contreras, soy la moderadora de este evento y además una de las coordinadoras de la Diplomatura, junto a los abogados y abogadas Mariana Amaya Cáceres, Delia Ferro y Sergio Carulo, quienes van a estar coordinando esta diplomatura que va a arrancar el año que viene. El tema de la charla de hoy es el amparo colectivo y los sectores vulnerables. La disertación de hoy va a estar a cargo del doctor Félix López Amaya. El doctor es el director de la Diplomatura en Derecho Procesal Constitucional. Dentro de su extenso currículum vamos a hacer algunas referencias. Bueno, él es abogado, es notario, se ha desempeñado como profesor adjunto de Derecho Constitucional y profesor en Derecho Procesal Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y además ha sido profesor de posgrado. A su vez, es director de la Sala de Derecho Procesal Constitucional del Colegio de Abogados de Córdoba y delegado del Colegio de Abogados de Córdoba en la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Se ha desempeñado a su vez en su trayectoria como legislador de la provincia de Córdoba, fiscal de Estado de la provincia de Córdoba, asesor de la presidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación y asesor de la Convención Nacional Constituyente para la reforma de la Constitución en 1994. Además, es coautor del Manual de Cátedra en Derecho Procesal Constitucional y en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y ha sido conferencista y disertante en múltiples congresos y jornadas. Así que la verdad que estamos muy contentos y contentas de tenerlo aquí al doctor López Amaya. Por otro lado, previo a comenzar la charla de hoy, quiero más o menos explicarles cómo va a ser la modalidad. Esta charla se va a dividir en dos grandes partes. La primera parte va a ser la disertación del doctor Félix López Amaya acerca del tema que nos convoca y luego vamos a abrir una instancia de preguntas. Estas preguntas no necesariamente necesitan ser al final de la charla. Si hay alguna cuestión, algún aporte o alguna pregunta, alguna duda, la pueden ir haciendo a través del chat y yo voy a ir tomando nota y al final vamos a evacuar todas las preguntas, todas las consultas, todos los aportes. Bien, antes de iniciar la charla, tampoco me quiero extender tanto, quiero hacerles extensiva la invitación a la Diplomatura en Derecho Procesal Constitucional, de la cual es el director, el doctor Félix López Amaya, y a su vez es codirectora la doctora Susana Cayuso. Bien, la doctora Susana Cayuso es abogada, profesora titular de Derecho Constitucional de la UBA, docente de posgrados, seminarios, autora de numerosos artículos, comentarios, capítulos de distintas publicaciones. A su vez, ha sido secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, titular de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y asesora en la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso y dentro también de la Convención Constitucional Constituyente para la reforma de la Constitución de 1994. Dentro del staff docente de la Diplomatura en Derecho Procesal Constitucional tenemos y contamos con profesores y profesoras de larga trayectoria y de una gran formación. Así es como tenemos dentro del staff a la doctora Marisa Herrera, la doctora Marta Vidal, a la doctora María Gabriela Ábalos, también a los doctores Juan Fernando Brugue, Andrés Gil Domínguez, Miguel Rodríguez Villafañe, Lorenzo Barone y Emanuel Olivares, entre otros. Bien, como se los anticipé, esta diplomatura en Derecho Procesal Constitucional va a dar inicio en el año 2022, en el mes de abril. La modalidad de cursado es virtual y además vamos a contar con una plataforma donde van a encontrarse, por ejemplo, contextos, jurisprudencia, actividades, videos, foros y, por supuesto, va a estar latente el intercambio constante entre los docentes y los alumnos y las alumnas.
¿A quién está dirigida esta diplomatura? Es a magistrados, magistradas, funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas judiciales, abogados, abogadas, asesores y asesoras, a docentes y adscriptos y adscriptas, ya sea tanto de derecho constitucional, procesal constitucional, derecho público. ¿Sí? Realmente el programa de la diplomatura es muy novedoso y hace hincapié en cuestiones no solamente dogmáticas, sino también prácticas. El título, una vez aprobada la diplomatura, cursada y aprobada la diplomatura, va a ser el de diplomado o diplomada en Derecho Procesal Constitucional. Bueno, y ya para cerrar con la invitación, es importante destacar que dentro de los distintos ejes de la diplomatura van a ser abordados dentro y siguiendo el método del caso, el cual va a implicar no solo un estudio dogmático, teórico, sino que también un análisis del caso concreto constitucional, a través de jurisprudencia, textos, legislación nacional, local e internacional. Para ello, se van a realizar durante los encuentros virtuales debates, intercambios participativos, fichas de casos constitucionales y guías de lectura para poder abordar la bibliografía. Bueno, en cuanto a cualquier comunicación, consulta, van a poder escribirnos a diploprocesalconf@gmail.com, sino también por redes sociales, por ejemplo por Instagram, seguir Acción Jurídica, o en la página ¿sí? Oficial de Acción Jurídica. Una cuestión importante en este encuentro, ¿sí? se van a otorgar certificados de asistencia para todos y todas aquellas que han estado presentes en la charla y durante toda la jornada, y para ello vamos a ir necesitando que ustedes vayan dando el presente, ¿sí? A través del chat, escribiendo nombre, apellido y el DNI. Luego el certificado, seguramente la semana que viene ya lo van a estar recibiendo por mail. Bueno, no me quiero extender más, quiero agradecer a Acción Jurídica que nos ha dado este espacio, y dentro de Acción Jurídica a la directora, a Guadalupe Caprini, y por supuesto también a Mariana Reyes, que nos ha ayudado un montón con la organización de este evento que venimos planificando desde hace muchos meses para que todos ustedes puedan disfrutarlo. Así que bueno, antes de despedirme y darle la palabra al doctor Félix López Amada, nuestro disertante y el director de la diplomatura, quiero agradecer a los coordinadores y las coordinadoras de esta diplomatura en Derecho Procesal Constitucional, la abogada Mariana Amaya Cáceres, la abogada Delia Ferro y el abogado Sergio Carulo. Así que bueno, sin más, no me quiero extender más, le vamos a dar la palabra al doctor Félix López Amaya. Muy bien, Cintia, muchísimas gracias por la presentación, pero muchísimas gracias y las felicitaciones a Acción Jurídica por la iniciativa de haber programado y propuesto esta actividad de la Diplomatura de Derecho Procesal Constitucional. Muchísimas gracias a ti, Cintia Contreras, por el esfuerzo, por el trabajo que has realizado. También muchas gracias a la directora de Acción Jurídica, Guadalupe Caprini, y a las coordinadoras, Mariana Amaya Cáceres, a Delia Ferro, al coordinador, el doctor Sergio Carulo, y esto va en este agradecimiento también mi felicitación en haber propuesto y de haber conformado esta oferta académica para todos aquellos que estén interesados en profundizar los estudios del derecho constitucional, del derecho procesal constitucional. Y por supuesto también mi agradecimiento especial a la doctora Susana Cayuso, que es una docente académica, doctora en Derecho y profesora en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades del país del extranjero,
porque ella con su aporte y con su visión de algo que decía Cintia, del método de casos en el estudio de esta asignatura de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, nos va a realizar un aporte muy importante, un aporte que ojalá lo podamos aprovechar, porque ella desde hace mucho tiempo, desde su obra de constitución y poder político que tiene escrita con María Angélica Gelli y con Jonathan Miller, justamente han trabajado y se han dedicado a establecer los parámetros del estudio y el análisis del método de casos en el derecho constitucional argentino, incluso tomado de los sistemas norteamericanos, de los procesos constitucionales en Estados Unidos, de donde nosotros hemos tomado nuestra constitución. Ellos han hecho un aporte valiosísimo a la cultura jurídica del derecho constitucional. Así que contar con la participación en la codirección de la diplomatura con Susana Cayuso, para mí y para los que han organizado y han propuesto esta actividad, realmente nos llena de satisfacción y también de responsabilidad, justamente para poder estar a la altura de los nuevos desafíos que el derecho, que la reforma judicial y que la situación jurídica de la Argentina atraviesa. Y ese es el objetivo de esta diplomatura. Así que esto, vaya mis primeras palabras para esto, para el agradecimiento y mi felicitación. En segundo término, quiero aportar respecto de la oportunidad en que se ha propuesto esta diplomatura y la metodología en que ha sido planteada. Estamos en una etapa donde el derecho constitucional realmente ha generado un cambio, una reforma, no solo una reforma en la letra de la Constitución a partir de la reforma de 1994, sino también se ha generado un cambio de paradigma, un paradigma en el evolucionismo del derecho constitucional, porque nosotros comenzamos y adoptamos la Constitución Nacional en el año 1853, pero la tomamos de los modelos liberales de las constituciones, tanto que surgieron después de la Revolución Francesa como de la Constitución norteamericana que surge después de la independencia de los Estados Unidos. Ese modelo de constitución liberal, que fue la que acuñamos en el año 1853, fue evolucionando luego de la Revolución Industrial y de las dos guerras mundiales que tuvimos en el mundo. Estos procesos constitucionales se evolucionaron y transitamos hacia el constitucionalismo social, que eso se produjo en la Europa continental después de la Segunda Guerra Mundial y en Argentina en la reforma constitucional de 1949 y que fue completada en la reforma de 1957 con la incorporación del artículo 14 bis y la modificación del 75, hoy inciso 12, anterior 67, inciso 11. Pero esta etapa, esta situación actual del evolucionismo del derecho constitucional, nosotros lo advertimos a partir de la reforma de 1994 como un tránsito hacia la internacionalización de los derechos humanos que están plasmados en el constitucionalismo. Y esto hace que nosotros todavía estemos inmersos en ese proceso de cambio, en ese proceso de transformación, de reformas, que todavía no hemos logrado acentuarlo y plasmarlo definitivamente. Por lo tanto, como estamos en una etapa de debate y de construcción de las reformas que son necesarias para plasmar aquellos principios que fueron incorporados en la reforma de 1994, esta es una oportunidad realmente valiosa del tratamiento de esta diplomatura. Además, creo que la forma en que ha sido planteado en el programa es realmente
atractivo. Yo he aportado algunas orientaciones respecto de la metodología o del cronograma, pero la verdad que el equipo técnico que ha venido trabajando, es decir, todos los coordinadores que hoy han sido mencionados en esta presentación, han hecho un relevamiento de cuáles son las necesidades y cuáles son aquellos temas, la temática del derecho procesal constitucional que es necesario ir tratando. Todo lo relacionado a la tutela judicial efectiva, a la jurisdicción constitucional, a los mecanismos para el ejercicio del control de constitucionalidad, a partir de ese artículo que es fundante del control de constitucionalidad de Argentina, que es el artículo 116 de nuestra Constitución, que dispone que todos los jueces, la Corte y los jueces y los tribunales inferiores tienen a su cargo entender y resolver las cuestiones que versan sobre puntos regidos por la Constitución, los tratados y las leyes. Ese control de constitucionalidad difuso adoptado por nuestro país es un debate permanente. Fíjense que estamos hablando en una posible reforma del control de constitucionalidad a través del recurso extraordinario, reformar la ley del recurso extraordinario. Algunos plantean la necesidad de tener una sala constitucional dentro de la estructura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fíjense que el tema del control de constitucionalidad es un tema, y de la jurisdicción constitucional es un tema que tiene una actualidad realmente que la vivenciamos día a día. Y además, la temática de la diplomatura abarca todos los institutos de derecho constitucional recepcionados en la Constitución. Y esto es lo más importante a tener en cuenta, porque estamos hablando de derecho procesal constitucional, pero de derecho procesal constitucional que se tramita ante el Poder Judicial, aquellos que surgen de la Constitución, como el amparo, el habeas datas, el habeas corpus, que están constitucionalizados, el amparo colectivo, que están constitucionalizados, pero se deben tramitar ante la jurisdicción, ante el Poder Judicial. Bien, esta metodología del temario de la diplomatura es realmente rico y profundo para su estudio y para su análisis. Y también la revisibilidad de las sentencias, la revisibilidad de los casos que se llevan a conocimiento de la Corte a través del recurso extraordinario de la Ley 48, va a ser tratado, conjuntamente con las acciones autónomas de inconstitucionalidad a través de la declaración de inconstitucionalidad, de la acción declarativa de certeza, que nosotros decimos en nuestra clase, y ya lo vamos a ver incluso durante el trámite de la diplomatura, la acción declarativa de certeza es una prima hermana del amparo, de la acción de amparo. Y bueno, y vamos a desarrollar esas características, esas particularidades, tanto de la acción de amparo como de la acción declarativa de certeza. El mecanismo de la declaración de inconstitucionalidad a través del amparo en función de la reforma de 1994 también van a ser abordados en la diplomatura. Y con el análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la instancia final dentro de nuestro derecho interno de la revisibilidad y del control de constitucionalidad. Pero no nos vamos a quedar solo en eso, porque la reforma constitucional de 1994, cuando plantea en su evolucionismo la internacionalización de los derechos, de los derechos y de las garantías, la internacionalización de los derechos humanos fundamentalmente, el reconocimiento de los derechos humanos y el resguardo y la defensa de los derechos humanos, se plantean que las instancias no se agotan ya en el derecho interno, no se agotan en la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que hoy la incorporación de los tratados internacionales sobre los derechos humanos nos ha incorporado también lo que denominamos la justicia supranacional. Y los juicios hoy no solo terminan ante la Corte, ante nuestro máximo tribunal de la Nación, sino también
hoy podemos ocurrir ante los tribunales internacionales. Esto es la jurisdicción supranacional, y esto a través del mecanismo del control de convencionalidad. Todo cómo funcionan, cómo operan los tratados internacionales para la defensa de los derechos humanos y que están incorporados en el texto de la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Por lo tanto, esta temática que va a ser abordada, también la de las acciones, las de los reclamos, las de las medidas cautelares ante los organismos internacionales, van a ser propios del tratamiento de la diplomatura. Y una particularidad más, y no quiero ya abundar en los fundamentos de lo que propone acción jurídica con esta diplomatura. Además, el método, ya hablamos del método de casos, pero el método de tratamiento, de estudio y de análisis de los temas y de los casos, que va a ser en forma integrada entre todos los que participen, y esta participación que está rondando, por ejemplo, en esta conferencia, en esta charla, cerca de 100 participantes, donde vemos que intervienen colegas y también incluso hay abogados, magistrados y también hay estudiantes de todo el país. Esta integración federal de interesados en la problemática procesal constitucional de todo el país, pero que no tiene solo una mirada académica, ni tampoco una mirada desde el Poder Judicial, sabiendo y conociendo de que muchos de los que intervienen y participan en esta o pueden participar en la diplomatura van a ser empleados, funcionarios, los que están capacitándose para ser magistrados, tanto en las provincias como en el orden federal, pero lo vamos a hacer, esto es lo que vamos a intentar hacerlo en forma interactiva entre académicos, los profesores, eminentes profesores como los que ha mencionado Cintia, y con magistrados, con operadores jurídicos que son los jueces y magistrados y funcionarios, como por ejemplo del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal, y también con abogados. Y esta es una de las ofertas donde la participación es interactiva, integrada con el debate, con un seguimiento dialógico entre todos los operadores, esto es, los profesores, la academia, la visión que tienen los magistrados, que tiene la magistratura, pero también el aporte que se realiza desde la abogacía, desde aquellos que están diariamente en una relación directa con el ciudadano, con el justiciable, y que hacia ellos está destinada la organización jurídica que tenemos en la Argentina a través de nuestra Constitución y la que motivó la reforma constitucional de 1994. Para ver de qué manera esta reforma del año 1994, estos nuevos derechos de la reforma constitucional del 94, llega a los ciudadanos, en definitiva, cómo llega al pueblo. Esto es el interés y la forma que vamos a tener para trabajar. Por lo tanto, con esa metodología, con esos objetivos, con esos fines, que es de lograr un mayor debate, una mayor discusión y una capacitación pegada a las necesidades de la sociedad, a las necesidades del pueblo y al funcionamiento y al buen funcionamiento de los poderes del Estado y a la eficacia del funcionamiento del servicio esencial de justicia, es que nosotros estamos aportando para esta diplomatura. Y ese es el ámbito en que nos disponemos a realizar a partir del año que viene. Así que bienvenido a todos los que se han conectado en el día de hoy, a todos y a todas, para poder de esta manera tratar de integrarnos a partir del año que viene en un programa, en un proceso que, por suerte, la virtualidad, a pesar de la crisis, de la pandemia, de
de lo que nos ha causado esta pandemia global, el uso de las nuevas tecnologías nos ha permitido conectarnos y así como en nuestras clases en la facultad nosotros nos conectamos con nuestros alumnos desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, bueno, también en los cursos de posgrados, todos los proyectos de capacitación y de análisis y profundización lo podemos hacer de esta forma a través de el entorno virtual. Así que aprovechemos esto que nos da la tecnología para conectarnos en forma federal y en forma hermanada y estudiando y profundizando las necesidades que tenemos desde estudiar un nuevo sistema jurídico que nos permita darle mayores satisfacciones al pueblo. Este es el objetivo. Bueno, por eso mis felicitaciones, mi estímulo permanente para que el cuerpo de docente que ha sido seleccionado y por supuesto todos los que se han conectado, es decir, puedan participar de esta diplomatura. Yendo concretamente al tema asignado y al tema con el que hemos iniciado, estamos prolongando la diplomatura en el día de hoy, vamos a hacer referencia a un tema que por supuesto no lo vamos a abordar de ninguna manera en toda su extensión y complejidad, porque en este marco que tenemos en esta presentación es muy difícil hacerlo, pero sí vamos a dar algunos elementos teóricos y prácticos de cómo pensamos que puede resolverse o cómo pueden tratarse los temas del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional en la diplomatura. El tema indicado, el tema elegido, es el del amparo y de los sectores vulnerables. Concretamente lo que queremos hacer referencia a dos aspectos. Esta presentación va a tener dos partes. Una relacionada a la tutela colectiva, a la justicia colectiva, a los principios teóricos de la teoría constitucional que están consagrados en nuestra Constitución a partir de la reforma del 1994, y otra parte, una segunda parte que va a ser ya de neto corte procesal, donde vamos a hacer referencia a tres casos jurisprudenciales en forma concreta, donde vamos a abordar primero la conceptualización que realiza la Corte de lo que son los sectores vulnerables, un segundo caso donde vamos a tener presente que las acciones en resguardo de los derechos de los trabajadores pueden ser ejercidos por las organizaciones gremiales, es decir, por los gremios, y un tercer caso del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, donde vamos a hacer un análisis donde, a pesar de estas posiciones teóricas y de los precedentes jurisprudenciales, como en Córdoba no se les reconoce a los jubilados una tutela como un sector vulnerable, sino se consideran que las acciones de los jubilados son acciones individuales. Bueno, esta es un poco la presentación del esquema de la disertación que vamos a llevar adelante. Entonces, iniciándonos con respecto al tema de la tutela colectiva o de la justicia colectiva, nosotros tenemos que tomar como punto de partida la reforma constitucional de 1994. Fundamentalmente, el artículo 43, el segundo párrafo de la Constitución, donde se reconoce al amparo colectivo. Sin dejar de decir que antes de este precedente, de esta reforma, solamente en la Argentina se habían dado dos casos relacionados a justicia colectiva o el reconocimiento de los derechos colectivos. Uno de ellos fue el caso Catán
en el año 1983, el famoso caso, que ya lo vamos a analizar, por supuesto, en la diplomatura, el caso de las toninas overas, el caso de los delfines que habitan nuestro litoral marítimo y que por una resolución de la Secretaría de Pesca de la Nación se autorizó la caza para hacer algún experimento y exportación. Bueno, este precedente de un juez de primera instancia de lo contencioso administrativo de Buenos Aires no fue apelado, por lo tanto quedó firme, y ese es el primer antecedente de justicia colectiva en la Argentina en el año 1983, antes de la reforma constitucional. El segundo precedente es un caso también muy famoso, justamente porque era un caso que todavía no tenía un reconocimiento en la jurisprudencia y menos aún en la legislación, es el famoso caso Elmequian contra Sofovich. Elmequian era un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Buenos Aires que interpuso una acción de amparo para ejercer el derecho de réplica por unas manifestaciones que había efectuado un literato, un escritor, que era Dalmiro Sáenz, en el programa de Sofovich, que era la noche del sábado. Y allí, en ese programa, Dalmiro Sáenz vertió manifestaciones que para Elmequian eran agraviantes respecto a su religión católica y que, como hacía afirmaciones que afectaban a Jesucristo y a la Virgen María, Elmequian se sintió afectado por eso y con tal motivo inició un amparo que terminó en la Corte. La Corte le reconoció a Elmequian que esas manifestaciones de Dalmiro Sáenz eran agraviantes a la religión que él tenía y a todos los que compartían la misma religión que él, y de esta forma la Corte evitaba tener múltiples acciones de amparo por aquellas manifestaciones de Dalmiro Sáenz, le reconoce el caso colectivo y dispone que se pueda ejercer el derecho a réplica en el mismo programa de la noche del sábado. Bueno, estos son los únicos precedentes que nos vamos a encontrar de justicia colectiva antes de la reforma de 1994. La reforma de 1994, en materia de derechos colectivos, marca un hito, marca un cambio de paradigma, porque el cambio de paradigma fundamentalmente se radica en un principio que es el de la tutela judicial efectiva. El cambio paradigmático, la reforma paradigmática del año 1994 en relación a los derechos y a los derechos humanos y a las garantías es la tutela judicial efectiva, incorporar los principios de la tutela judicial efectiva. Y esta tutela judicial efectiva está receptada en el artículo 75, inciso 22, donde se incorporan y se constitucionalizan con la misma jerarquía que la Constitución los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y dentro de esos 11 tratados internacionales sobre derechos humanos del artículo 75, inciso 22, uno de ellos, la Convención Americana de Derechos Humanos, en una de sus normas, en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que conocemos todos como el Pacto de San José de Costa Rica, en esa disposición hace referencia a que toda persona tiene el derecho a un recurso rápido y sencillo que sea eficaz para ser interpuesto ante un juez que ampare los derechos y garantías que surgen de la Convención, de las constituciones de los estados parte y de las leyes. O sea, de la literalidad, de la letra del artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos se desprende este principio paradigmático que es el de la tutela judicial efectiva. La tutela, todos
todos los habitantes de los Estados miembros tienen el derecho a un recurso rápido y sencillo que sea eficaz. El término de la norma del 23 sea eficaz y que para ser planteado ante un juez, esto es, que sea eficaz, tutela judicial efectiva que ampare los derechos de la Convención, de las constituciones y de las leyes. De manera que este principio paradigmático de la tutela judicial efectiva está reflejado en función de la norma del 75, inciso 22. Pero esta disposición de la tutela judicial efectiva se hace extensiva también, no solamente de trato igualitario y de forma igualitaria en todos los habitantes de la nación, sino que también la Constitución y la reforma constitucional en el 75, inciso 23, hace ya referencia a una tutela especial, a una tutela particular, a una tutela preferente. Y esa tutela especial y particular, en la norma del 75, inciso 23, se refiere concretamente a los niños y a las niñas, es decir, a las mujeres, a los ancianos y a los que se encuentran en condiciones de discapacidad, o sea, aquellos que tienen o padecen una discapacidad. Y fundamentalmente hace referencia a que esos sectores requieren de un tratamiento por parte de las leyes, que el Congreso debe realizar un tratamiento especial por parte de las leyes, de un régimen especial de la seguridad social, un régimen especial de la seguridad social de los niños en situación de desamparo, desde el embarazo hasta que lleguen a la edad de la enseñanza elemental, de las mujeres en la situación de embarazo hasta la lactancia, y que esto debe ser resuelto por el Congreso de manera especial. Por lo tanto, la tutela judicial efectiva no es tan solo una tutela igualitaria, este principio, este paradigma para todos, sino que también reconoce que hay sectores que deben tener una justicia preferente, una justicia en particular y en especial, como está redactado en la Constitución en el 75, inciso 23. Por eso cuando nosotros hablamos de la tutela judicial efectiva, tenemos que tener en cuenta no solo el 75, inciso 22, sino también el 75, inciso 23. Este paradigma se consolida, se instrumenta de una manera realmente novedosa en la disposición del artículo 43, segundo párrafo de la Constitución Nacional, de la nueva Constitución reformada en el 94. Y allí se hace referencia concretamente a una conceptualización, a una caracterización de cuáles son los derechos colectivos que se reconocen en forma expresa en la Constitución, cuáles son los derechos colectivos y cuáles son los bienes colectivos. Y en ese sentido, el artículo 43 de nuestra Constitución establece primero la materia, cuál es el contenido, cuáles son los casos que pueden comprender la tutela colectiva. Y expresamente están mencionados, enumerados, están en el artículo 43, segundo párrafo. Hace referencia a en todos los casos que se genere una discriminación, en los casos que estén en juego el ambiente o los recursos naturales, en la defensa de los usuarios y de los consumidores, en la defensa de la competencia y en todas las cuestiones de incidencia colectiva en general. De manera que la norma constitucional, el artículo 43, establece y define y conceptualiza cuál es la materia, cuáles son los casos que contienen naturaleza colectiva, y está enumerado en estos
5 presupuestos, que es el de cualquier causa de discriminación, las cuestiones relacionadas al ambiente, defensa de usuarios y consumidores, la defensa de la competencia y las cuestiones de incidencia colectiva en general. Y esto es lo importante que debe tenerse en cuenta, porque en este caso, esta conceptualización está referida a quienes tienen la legitimidad procesal para interponer el amparo colectivo. Y la misma norma lo anticipa y lo prevé y dispone que el amparo colectivo puede ser interpuesto por el afectado, el agraviado, el afectado, por el defensor del pueblo y por todas las organizaciones que se aglutinen con los fines que hace referencia la misma norma del 43 párrafo segundo, conforme a los requisitos que establezca la ley, conforme a los requisitos que se dispongan en la ley reglamentaria del amparo, y yo sostengo que debe ser del amparo individual y del amparo colectivo, pero en este caso se está refiriendo concretamente al amparo colectivo. Norma que hasta el día de hoy no ha sido sancionado. Desde la reforma constitucional del año 1994, todavía el Congreso argentino no ha resuelto reglamentar los contenidos y el alcance del amparo colectivo en la Argentina. Pero en razón de eso, la Corte ha ido resolviendo y modelando, esto es, caracterizando al amparo colectivo. Y esto lo ha hecho en un caso que también es un caso fundante del amparo colectivo y del alcance del amparo colectivo que tenemos en nuestra Constitución, que es el caso Alavi. Así como Siri y Cot, y ya lo vamos a analizar en la diplomatura, fueron los que originaron el amparo individual en la Argentina, los célebres casos Siri y Cot en los años 1957 y 1958, nosotros tenemos que decir que el caso Alavi en el año 2009 es el precedente jurisprudencial que va definiendo, que va conceptualizando, que va instalando y disponiendo cuáles son las pautas de la procedencia del amparo colectivo en la Argentina. Y esto, como lo dice la propia Corte en el caso Alavi, porque el Congreso de la Nación no dicta la ley que corresponde dictar para reglamentar estas instituciones y que está establecido en el texto de la Constitución que lo debe hacer. Bueno, como no lo hace, como hasta el día de hoy no lo ha efectuado, entonces la Corte avanza y va definiéndolo, lo va caracterizando, yo digo, lo va modelando, es decir, lo va confeccionando de acuerdo a la casuística que se le lleva a su conocimiento. Entender y resolver, como dice, sobre puntos que versan sobre la Constitución, dice el 116. Bueno, la Corte va haciendo eso. Y no solo lo hace a través de la jurisprudencia, sino también lo hace a través de los reglamentos, de las acordadas que ha dictado la Corte y con relación a al registro de las acciones colectivas, ha creado un registro de acciones colectivas a través de acordadas, y ha creado también reglas para la interposición de las acciones colectivas o de los procesos colectivos, y que María Angélica Gelli dice muy agudamente, dice, está invadiendo la Corte, o sea, el Poder Judicial está invadiendo las atribuciones del Poder Legislativo, ¿no? Pero no, está en el umbral, nosotros decimos que está en el umbral, pero la Corte en eso tiene razón de actuar de esa manera, porque tiene que resolver, tiene que, la casuística tiene que permitirle dictar sentencia que resuelva los casos, más allá de que el Congreso todavía
esté en mora, esté en deuda con la reglamentación de la legislación correspondiente. Frente a ese caso, en el caso, la Corte lo dijo, en el caso Mendoza, cuando resolvió la cuestión del riachuelo, dice, la problemática del riachuelo tiene más de 100 años en la Argentina y no se puede resolver. Por lo tanto, tenemos que dictar medidas justamente que tiendan a terminar con la contaminación, que tienda a resguardar el ambiente de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, puesto que si no se dictan las normas y no se llevan adelante las acciones para el saneamiento del riachuelo, el Poder Judicial no puede mirar para otro lado y tiene que resolver y dictar medidas que en principio aparecen como medidas propias del poder, de los poderes administrativos, del poder legislativo, del poder ejecutivo, pero en esto son un aporte desde el Poder Judicial para la resolución de un conflicto de larga data en la Argentina. Bueno, lo mismo ocurre con el tema del amparo colectivo, y esto lo dice en el caso Alavi, la Corte, lo repite en el caso Cepis, cuando se trata de la problemática de la tarifa de gas. Hay una mora por parte del Congreso para reglamentar las disposiciones del artículo 43, párrafo segundo de la Constitución. Y en esta sentencia, en este caso Alavi, es donde justamente la Corte caracteriza, establece las pautas que deben tenerse en cuenta para la procedencia del amparo colectivo o del caso colectivo. Y esto que, por suerte, el caso Alavi, en nuestras facultades de derecho, ya ha trascendido la frontera del derecho constitucional y el derecho procesal constitucional. Se ha convertido en un caso que abarca todas las disciplinas, que es tratado en forma transversal por las distintas disciplinas del derecho. Esa es una ventaja y esa es una forma de mirar la tutela colectiva en todas las disciplinas, no solo en el derecho público, sino también en el derecho privado, en el derecho civil, en el derecho laboral, en los derechos del trabajo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque el caso Alavi resuelve en el año 2009, en el caso que está, para los que les interese, en fallo 332, página 111 o 1111, el caso Alavi, en esa caracterización del caso colectivo, dispone en primer lugar y se refiere a lo que considera las clases de bienes. Y hace referencia a que existen tres clases de bienes. Los bienes individuales, que pueden ser resguardados por el amparo individual del artículo, amparo individual del artículo 43, primer párrafo. Los bienes colectivos que son los que están comprendidos en los presupuestos del artículo 43, segundo párrafo, esto es relacionado a las cuestiones de la discriminación, al ambiente, a usuarios, consumidores, defensa de la competencia y toda cuestión de incidencia colectiva en general. Y hace referencia a una tercera clase de bienes, que son los bienes de incidencia colectiva referentes a los intereses individuales homogéneos. La Corte avanza y hace referencia a una tercera clase de bienes, que son los bienes de incidencia colectiva en general referentes a intereses individuales homogéneos. Y en esa conceptualización, en esa caracterización de ese tipo de bienes referentes a intereses individuales homogéneos, está ampliando los márgenes, el contorno de la justicia colectiva, de la tutela colectiva en el país. Y esto incluso fue trasladado al proyecto de la reforma del Código Civil,
recuerden, el caso Alavi fue del año 2009, cuando se trata la reforma del Código Civil, Lorenzetti, que era el director de la reforma del Código Civil y Comercial, lo trata de incorporar a estos tres tipos de bienes de esta manera, no lo logra en definitiva, pero sí en el artículo 14 hace referencia a dos clases de bienes, los bienes individuales y los bienes de incidencia colectiva en general. Y los bienes de incidencia colectiva en general tienen dos clases, los bienes colectivos y los bienes de incidencia colectiva en general referentes a intereses individuales homogéneos. No se plasmó con esa terminología en la letra del Código Civil, pero esta era la concepción que se había tomado del caso Alavi concretamente, y esto forma parte de los fundamentos y de los principios que llevaron a la reforma de esta forma del Código Civil y Comercial de la Nación. Bien. El caso Alavi, además, y por supuesto vamos a hacer referencia nada más que a esto que voy a decir a continuación, y nada más porque no tenemos tiempo, y porque además va a ser materia de la diplomatura. El caso Alavi tiene una importancia realmente que es necesario destacar con relación a cuáles son los requisitos que son necesarios para considerar a un caso como un caso colectivo, que haga que el planteo sea procedente, que el planteo del amparo colectivo o de la acción de clase, porque cuando hace referencia la Corte al caso Alavi con relación a los bienes colectivos referentes a intereses individuales homogéneos, está haciendo referencia a cuestiones que son que se refieren a un determinado grupo o clase de personas. En esta clasificación de los bienes que hace la Corte en Alavi, está diciendo, bueno, los bienes individuales, ¿quién le inicia el amparo? Justamente el que ha sido de alguna manera agraviado. En el caso de los bienes colectivos, el afectado, el defensor del pueblo y las organizaciones organizadas con fines determinados en las 5 materias que están previstos en el 43, inciso segundo. Pero los casos de los intereses individuales homogéneos, quienes tienen la legitimación activa para demandar son los grupos o clases de personas. Y recuerden que el caso Alavi, es un juicio de amparo iniciado concretamente tendiente a declarar la inconstitucionalidad de la ley espía, de la ley 25783. Con ese objetivo fue interpuesto la acción de amparo, y Alavi como abogado hacía referencia a que la ley espía lo afectaba porque desde el Ministerio del Interior se había instrumentado un mecanismo para capturar por el término de 10 años todas las llamadas telefónicas y todas las conversaciones que se realizaban por internet, esto es, por los mails, y todos los mensajes que se enviaban a través no solo de correo electrónico, sino los mensajes por vía telefónica. Todo ese contenido de comunicaciones podían ser resguardadas por el término de 10 años, y esto obviamente afectaba a todos los usuarios y a los consumidores de los servicios telefónicos. Pero además Alavi plantea de que estaban afectados sus garantías y derechos como abogado. Alavi era un abogado nacido en Córdoba que ejercía en la ciudad de Buenos Aires, pero Alavi hace el planteo con relación a que también está afectado el secreto profesional, y que al estar afectado el secreto profesional
como como clase, también estaba afectándose el ejercicio de la profesión de la abogacía. La libertad del ejercicio profesional de la abogacía también estaba en juego a través de la aplicación de la ley espía. Por tales motivos, es que se hace la acción y la Corte comienza a reconocer estos derechos individuales, pero de naturaleza homogéneos, porque obviamente el daño, el agravio, no era para todos iguales, puesto que a algunos abogados los podía afectar de una manera y a otros de otra. Entonces había una homogeneidad en los efectos que causaba la ley, pero no había similitud, no eran equiparables. Bien, la Corte, en función de estos antecedentes del caso Alavi, planteado justamente en relación a los intereses individuales y que son en definitiva homogéneos, hace referencia a los requisitos que son necesarios para la procedencia de una acción de amparo colectivo referentes a intereses individuales homogéneos. Y en este caso dice concretamente que los requisitos son tres. Primero, que exista una causa única. Esto es, un caso único que provoque o que cause un daño, una causa única. Esto es, que sea la misma fuente la que provoca el daño a los afectados. En el caso Alavi, justamente era la ley espía. La ley espía, la 25.873, la ley espía, la 25.873, es la que causa el agravio a todos los abogados, y en el caso CEPI, con respecto a las tarifas, ¿cuál es la causa única? La causa única fue no haber celebrado las audiencias públicas, y esto motivó la declaración de inconstitucionalidad de los aumentos tarifarios dispuestos por la Secretaría de Energía, por el Ministerio de Energía, perdón, de aquel entonces, en el año 2015. Entonces, es una causa única. Como requisito para la procedencia del amparo colectivo o del caso colectivo o de la acción de clases, como se va perfilando en su asentamiento en la jurisprudencia nacional. En segundo lugar, que esa causa única provoque efectos comunes a todos los integrantes del grupo o de la clase de personas. Que los efectos sean comunes, es decir, que todos se encuentren en una misma situación de gravamen, en una misma situación de daño que pueda ser causado o motivado por esa causa única. Y el tercer elemento que rescata la Corte en el caso Alavi es que resulte innecesario la interposición de acciones individuales por cada uno de los afectados. Basta con que uno de ellos lo haga para que esa acción contenga al resto, comprenda a todos los que se encuentran en la misma situación de la clase o de grupo de personas. Porque exigirles a cada uno de ellos que inicie una acción individual resultaría en ese caso una forma de impedir el acceso a la jurisdicción, puesto que se le estaría pidiendo, por ejemplo, en el caso que todos los abogados, en el caso de Alavi, hagan un planteo de un amparo individual, y esto es lo que la Corte encuentra que carece de razonabilidad máxime cuando ha sido reconocido el amparo colectivo en el texto del artículo 43, segundo párrafo, y con los precedentes que el mismo caso hace referencia, por ejemplo, a la regla 23 de las acciones de clase que se tienen en cuenta en el derecho norteamericano. Por lo tanto, esta conceptualización, esta caracterización
del caso colectivo, de la tutela judicial a partir del caso Alavi, es de alta trascendencia en el devenir del evolucionismo, del constitucionalismo en la Argentina, y esto es lo que nos coloca a los operadores, es decir, a nosotros los abogados, a los jueces, a los académicos, en una permanente disputa de cuáles son aquellos contenidos, aquellos requisitos que deben ser tenidos en cuenta en cada caso en colectivo. Y sobre todo, con la temática que el propio artículo 43 plantea, todas las cuestiones vinculadas a la discriminación, cualquier forma de discriminación hoy puede ser, y sobre todo aquellas minorías que pueden ser afectadas por alguna causa común, todas las cuestiones relacionadas al ambiente, fíjense ustedes, toda la importancia que tiene en esta etapa de lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en el planeta Tierra, con el recalentamiento global, con las inundaciones, con los incendios, con la contaminación. Todo el tema ambiental es un tema que realmente ha sido, por suerte, en la reforma constitucional 94 contemplado como un caso colectivo, y eso nos da una herramienta para la protección del medio ambiente con el objetivo de impedir el daño ambiental y de recomponer los daños que se causen al ambiente y proteger, en definitiva, a las generaciones futuras, que de eso en definitiva se trata conforme lo establece el artículo 41 de nuestra Constitución. Todas las cuestiones atinentes a los usuarios y consumidores que están contemplados en el artículo 42 de la Constitución, la defensa de la competencia también del artículo 42, y todas las cuestiones de incidencia colectiva en general, que pueden ser los bienes que son colectivos, como por ejemplo el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, las cuestiones relacionadas a la salud pública, es una cuestión de incidencia colectiva en general. Fíjense, ahora la crisis por la que estamos atravesando por la pandemia, y estas decisiones justamente afectan al colectivo de la ciudadanía por lo que pueden significar las medidas que se apliquen en materia sanitaria y de la salud pública. Las cuestiones relacionadas a la educación también forman parte de esta problemática de la cuestión colectiva en general. Por ende, nosotros creemos que el amparo, y este es el tema de esta disertación, el amparo colectivo es justamente la herramienta, la institución, porque no es solamente un instrumento ni una herramienta, es una institución de la Constitución. El amparo colectivo es una institución de la Constitución porque así ha sido constitucionalizado, así ha sido receptado, así ha sido insertado en el texto de la Constitución. Y eso es una institución que debemos resguardar, debemos estudiar, debemos analizar, y que debemos incorporar de manera razonable y eficiente para que esa institución le llegue, en definitiva, a la ciudadanía. Como decía al principio, que le llegue al pueblo en cada caso concreto y que no se vea impedido de acceder a la jurisdicción justamente para reclamar cuando se plantee una problemática constitucional como las que están contenidas en el artículo 43, inciso segundo, párrafo segundo de nuestra Constitución. Bueno, creo que esa es la visión que tenemos que tener con respecto a esta institución. Para ver de qué forma este caso colectivo o la tutela colectiva es tratada por nuestros tribunales, vamos a abordar esta segunda parte de la disertación que se refiere a cuestiones netamente procesales. Vamos a temas procesales en forma concreta. Y para eso yo he tomado, como les decía al principio, tres casos. El primero, que está vinculado a la vulnerabilidad, a los sujetos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y de todos los sectores vulnerables que están reconocidos
en la Constitución y que muchos también están reconocidos en la jurisprudencia, no podemos abarcar a todos, no podemos. Entonces yo he tomado solamente uno de esos sectores, que es el sector de los jubilados, el sector de jubilados que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y para eso hemos tenido en cuenta un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha sido resuelto en el año 2019, que es la causa García contra AFIP, una acción de inconstitucionalidad, donde se planteaba la inconstitucionalidad de la ley 20.628, que es la ley del impuesto a las ganancias. En este caso, se plantea una acción de inconstitucionalidad de forma individual, donde García María Isabel, jubilada nacional, hace un planteo ante la AFIP reclamando la inconstitucionalidad de la ley de impuesto a las ganancias y por lo tanto su inaplicabilidad para que no se le grave su jubilación, puesto que no debe ser considerado un salario y porque además se trata de un ingreso que le corresponde por los aportes que ha realizado durante su vida y que esto es un ahorro que ha realizado durante su vida y que esto es necesario para su supervivencia, para afrontar la situación de ancianidad que tiene y para afrontar la situación de enfermedad que padece. Bueno, la Corte en este caso reconoce que no debe ser afectado el haber jubilatorio de un jubilado o de un pensionado, no puede ser afectado y por ende declara la inconstitucionalidad del artículo 79-81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias en el primer punto de la resolución de la Corte en este fallo. El fallo es como les dije, del 2019, del 26 de marzo del 2019. Pero en el punto número 2 de la resolución de la Corte se dispone concretamente que se pone en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de dar un tratamiento diferenciado para los jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad. O sea, está resolviendo una situación individual, pero le está reclamando al Congreso que resuelva legislativamente los instrumentos que den protección, que le den tutela diferenciada para los jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad. Y esa es una conceptualización, un concepto, una definición que hace la Corte respecto de este sector, porque está disponiendo de una manera, como diríamos los procesalistas, de una manera exhortativa o modulatoria, una parte modulatoria o exhortativa, exhortándolo al Congreso de la Nación que dicte una norma que dé un tratamiento diferenciado para los jubilados en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, señores del Congreso, ustedes tienen que legislar, no tenemos que resolver nosotros, los jueces, lo que le corresponde al Congreso conforme lo que dijimos al principio de las normas del 72, inciso 23. Y para ello, la Corte hace referencia en este fallo a una cita muy importante que yo la quiero rescatar rápidamente, pero para que lo tengamos en cuenta, porque esta es la forma de ir analizando los casos, donde en el considerando número 12, la Corte dice, y lo voy a leer directamente,
lo siguiente, que la reforma constitucional introducida en el año 1994 dio un nuevo impulso al desarrollo del principio de igualdad sustancial para el logro de una tutela efectiva de colectivos de personas en situación de vulnerabilidad, estableciendo medidas de acción positiva, traducidas tanto en discriminaciones inversas, cuanto en la asignación de cuotas benignas en beneficio de ellas. Es, como se ha dicho, en determinadas circunstancias que con suficiencia aprueben el test de razonabilidad, resulta constitucional favorecer a determinadas personas de ciertos grupos sociales en mayor proporción que a otras, si mediante esa discriminación se procura compensar y equilibrar la marginación o relegamiento desigualitario que recae sobre aquellas. Se denominan precisamente discriminación inversa porque tienden a superar la desigualdad discriminatoria del sector perjudicado. Fíjense, y cita a Germán Vidar Campos, en una cita que Vidar hace en el manual de Derecho Constitucional Argentino, el manual de la Constitución Reformada de Germán Vidar Campos. La Corte echa mano a esta cita de Vidar Campos para argumentar esta naturaleza de sector vulnerable de los jubilados y que requieren una tutela diferente, una tutela especial, una tutela preferente, porque es preciso otorgarle una cuota benigna. Esto es una parte que sea más beneficiosa, no un trato igualitario, sino preferente, una cuota benigna o una discriminación inversa. Esto es una discriminación positiva a favor de estos sectores. Y dice y hace referencia a algunos de otros de los sectores que requieren de un tratamiento diferenciado, la Corte en este considerando número 12. Y concretamente dice, la citada reforma de 1994 introdujo discriminaciones inversas y cuotas benignas. O sea, le está diciendo que el texto de la Constitución está introduciendo estas discriminaciones preferentes en materias muy variadas, tales como la representación política de las mujeres, conforme al artículo 37 de la Constitución Nacional. Esto es para darle participación a las mujeres en todos los cargos electivos. La identidad cultural y el arraigo territorial de las comunidades originarias, del artículo 75, inciso 17. Y de modo especial, con los niños en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, las madres durante el embarazo y el tiempo de lactancia, los ancianos y las personas con discapacidad. Sobre ellos, la norma fundamental argentina encomienda al Congreso de la Nación legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales. De manera que ustedes advierten que en el texto del caso la Corte hace referencia a esta tutela especial, está haciendo referencia a que estos sectores requieren de una tutela especial y que están comprendidos de esa manera en el concierto de los derechos humanos que han sido reconocidos y tutelados en la Constitución de 1994. Pero agrega dos puntos más y termino con este caso. Agrega un tema importante para una norma vigente en la Argentina, que es un nuevo tratado interamericano, una convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ha sido incorporado a nuestra jerarquía constitucional a partir de la sanción de la ley 27.360 del año 2017. Por lo tanto, este tratado tiene jerarquía constitucional y así también están previstos expresamente los derechos
de los jubilados, justamente para tener una tutela preferente y especial. Y por último, considerando el número 22, la Corte hace referencia a las reglas de Brasilia, a las reglas de Brasilia. Ustedes saben que las reglas de Brasilia todavía no han sido reconocidas en una convención, no tienen la forma jurídica de ley, pero las 100 reglas de Brasilia, que está referida al acceso a la justicia de los sectores vulnerables, hace especial mención en la regla número 3 que deben tener trato preferente los sectores en vulnerabilidad como el de los jubilados. Y las reglas de Brasilia, la Corte, como no hay todavía convención internacional que los apruebe, ni hay tampoco una ley nacional que los apruebe, la Corte ha dictado una acordada en el año 2009, la acordada 5 del año 2009, donde adhiere al proyecto de las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia para las personas en condiciones de vulnerabilidad. De manera que en este caso, la Corte reconoce a los jubilados, los dota a los jubilados de esta característica para tener posibilidad de acceder a la justicia y que sean reconocidos los derechos de este sector como vulnerables y con un derecho a contar con una tutela especial y preferente. Doctor López Amaya, antes que Sí. siga con la exposición, bueno, Sí. quiero recordarle que ya quedan algunos minutos para ya terminar esta primera parte de la disertación y luego vamos a pasar a la parte de las preguntas, que hay varias preguntas que ya están siendo expuestas en el chat, así que también vienen por mensaje privado, hay varias, entonces no sé si la vamos a poder evacuar a todas, pero bueno, yo sé que es muy rico el tema y bueno, le pediría que si por favor ya podríamos ir cerrando para pasar a la otra parte, a la otra instancia. Bien, Cintia, viene muy bien tu aclaración porque uno no maneja tanto el tiempo, no tengo un timer que me indique el tiempo, pero estando ustedes ahí, yo me quedo tranquilo, así con toda confianza ustedes me avisan. Voy a acelerar la parte de la casuística, que es la que quiero hacer referencia y quiero destacar de la manera en que puede ser tratada sin perjuicio de los aportes que puedan realizar el resto de los profesores y el resto de los participantes. Pero este caso, el que hice referencia recién, es que se relaciona al tema de la naturaleza de vulnerabilidad que tiene el sector de jubilados y el reconocimiento que la Corte efectúa, en este caso de García, con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de la ley del impuesto a las ganancias. El segundo caso que voy a abordar rápidamente es un caso donde se reconoce a los gremios, la facultad o la facultad o la atribución para ejercer la legitimación activa para demandar y representar a los trabajadores, representar a trabajadores activos, no de jubilados, sino activos. La Corte, en el caso ATE, en contra de la Municipalidad de Salta, una acción de inconstitucionalidad también del año 2013, para los que les interese el seguimiento de la causa, de fallo de 336, página 672, tomo 336, página 672, que es el caso AT2. No se vayan a confundir con AT1, que AT1 es del año 2008, que es cuando se declaró la inconstitucionalidad de la interpretación que se realizaba de la ley de las asociaciones sindicales, donde solamente se consideraba que que pueden ejercer reclamos los gremios que tienen personería gremial. Bueno, la Corte esto lo declaró inconstitucional en AT1
y dispuso que la libertad sindical puede ser ejercida, es decir, por las organizaciones gremiales con personería gremial y también por las otras que todavía no alcancen o no hayan llegado a tener esa personería gremial. Ese caso 1 de ATE es del año 2008. Este caso, el que yo voy a tratar y les voy a exponer rápidamente, es del año 2013. En este caso, la Municipalidad de Salta había dispuesto una reducción salarial de los trabajadores y trabajadoras municipales. Esta reducción salarial, basándose en la emergencia, invocando la emergencia, se genera una rebaja de salarios y ATE interpone una acción en representación de todos los trabajadores municipales, tanto trabajadores como trabajadores. Esta acción en la provincia de Salta es rechazada y llega a la Corte, y la Corte resuelve lo siguiente. Declara la inconstitucionalidad de la interpretación que realizan los tribunales salteños respecto de que solamente con personería gremial puede ejercerse la representación de los trabajadores, sino que ATE se encuentra legitimada para hacerlo. Y lo puede hacer en forma colectiva. Ahí empezamos a analizar la temática que nos interesa, que para cuestiones vinculadas a los derechos laborales, como por ejemplo los relacionados con el salario, los gremios tienen la atribución, la facultad de ejercer una acción colectiva en defensa de todos ellos. Esto es, tienen legitimación activa para demandar en una acción de inconstitucionalidad, como también les dije al principio, es una prima hermana del amparo. En una acción de inconstitucionalidad, entonces, se plantea esta acción de naturaleza colectiva y la Corte reconoce esa atribución. Y dos cuestiones. En ese reconocimiento declara la inconstitucionalidad del artículo 31 de la Ley de Asociaciones Sindicales, la 23.551, que es la ley que aglutina a todos los gremios y que establece las condiciones de funcionamiento, de organización y funcionamiento de los gremios, declara la inconstitucionalidad del artículo 31 que dice que solamente lo pueden hacer con personería gremial. Declara la inconstitucionalidad. Pero además de eso, la Corte dice que tienen la atribución para ejercer una acción colectiva en representación de los trabajadores porque está planteando la defensa del salario, del derecho al salario, y que el salario es un derecho humano y que ese salario está comprendido en la disposición del artículo 14 bis, primer párrafo de la Constitución Nacional, que protege al salario en sus diversas formas. Está establecido el trabajo en sus diversas formas y una de las formas es la protección del salario. Artículo 14 bis de la Constitución. Por lo tanto, desde la perspectiva del sector vulnerable de jubilados, nosotros debemos entender de que si los gremios pueden ejercer la defensa gremial como en una acción colectiva en defensa del salario que está contenido en el primer párrafo del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, también tienen o deberían tener la atribución para ejercer la defensa de las jubilaciones y pensiones del sector vulnerable de jubilados, porque este derecho que tienen los jubilados surge del 14 bis tercer párrafo de la Constitución, donde se dispone concretamente que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá jubilaciones y pensiones móviles. De manera que el texto de la Constitución está haciendo referencia a que el texto del 14 bis, tercer párrafo, tienen o deben tener una protección especial. La ley en especial dictará pensiones y jubilaciones móviles. Por lo tanto, si los activos tienen la posibilidad de ser representados por los gremios conforme el 14 bis, primer párrafo, también los jubilados por el 14 bis, tercer párrafo, deben tener
la atribución y la facultad de los gremios de ejercer esa representatividad para la defensa de las jubilaciones y pensiones móviles, de los haberes de los jubilados. Bueno, esta es la conclusión que yo realizo de esta interpretación de esta sentencia de la Corte. Y por último, y ahora sí, siguiendo los consejos de Cintia, voy a hacer referencia a un caso del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, donde el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba no tiene en cuenta el caso colectivo para los jubilados. Este es el título. No se les reconoce el carácter de acción colectiva a los jubilados porque se entiende que en el caso de los jubilados son reclamos individuales, y por lo tanto son acciones plurindividuales. Y esto lo ha resuelto en un caso que es el de Acosta, Rubén y otros son los gremios, el gremio de Luis Fuerza del SUEN, el gremio de bancarios, es decir, Rubén Acosta y otros, y los gremios, una acción de inconstitucionalidad ha sido resuelto de forma desfavorable para los gremios en una sentencia, en un auto del 101 del año 2018, una acción declarativa de inconstitucionalidad planteada directamente ante el Tribunal Superior de Justicia a los fines que se declara la inconstitucionalidad de la ley que redujo los haberes jubilatorios por la ley 10.333 en el año 2017 el 82% móvil sobre el 82% del bruto de las remuneraciones de los activos lo reduce al 82% del 89%, puesto que no se debe computarse, dice la ley, el 11% que es el aporte que realiza el Estado a las jubilaciones. Bueno, esto, en esa acción de inconstitucionalidad, después hablaremos de los contenidos del fallo durante la diplomatura, pero con relación al tema de la acción, de la legitimación activa para demandar, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba define de que no es un caso colectivo, porque los reclamos de los individuos, los reclamos de los jubilados son reclamos individuales, y por lo tanto la acción de los gremios son reclamos plurindividuales, y por lo tanto no es una acción colectiva. Con el agregado que para poder ser considerado un caso colectivo, es preciso que se cumpla con un decreto reglamentario de la ley de asociaciones sindicales, del artículo 31, que la Corte ya había declarado inconstitucional en el caso AT2, pero el Tribunal Superior dice, no, debe cumplirse con el requisito, si se puede considerar colectivo, y ese requisito del decreto reglamentario, artículo 22 de la ley 23.551, establece que para que el gremio tenga la representatividad requiere de un consentimiento firmado por escrito por cada jubilado. Y de esa forma sí podría entenderse si se trata de un caso colectivo o no. Fíjense que le está desconociendo al gremio la representatividad para ejercer la legitimación activa para demandar y que puede ser que sea factible si se cumple con ese consentimiento por escrito que prevé el artículo 22 del decreto reglamentario de la Ley de Asociaciones Sindicales. De manera tal que la conclusión a la que nosotros arribamos, que desde el Tribunal Superior de Justicia no se reconoce esta naturaleza colectiva que puede ser reclamada por vía de las asociaciones sindicales o de los gremios. Y esto justamente es un tema que es importante, es destacable, porque esta jurisprudencia se extiende hacia abajo, hacia las cámaras contenciosas administrativas principalmente, porque todas las cuestiones vinculadas a jubilación y pensiones, y sobre todo los amparos, se tramitan en las cámaras contenciosas administrativas por la reforma que ha tenido la ley de amparo en la provincia, y esta jurisprudencia alcanza y llega, salvo honradas excepciones,
de alguna cámara, pero la mayoría de las cámaras en Córdoba resuelven de que no se tratan de casos colectivos. Bueno, este es el cuadro de situación conforme a la jurisprudencia de nuestro Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que difiere con la jurisprudencia que viene elaborando la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, este es un poco el resumen rápido, disculpen la forma de terminar rápidamente, pero esta es la forma de analizar estos casos y que yo lo había preparado para que transmitírselo a ustedes en esta primera presentación en esta diplomatura. Así que espero haber tenido la claridad suficiente para la comprensión y por supuesto les agradezco la atención dispensada y quedo a disposición de ustedes para las preguntas o las dudas que ustedes quieran formular. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Félix López Amado, la verdad que ha sido muy claro. Hay muchos mensajes en el chat de agradecimiento. Excelente presentación, excelente como siempre, muchas gracias. Bueno, muchos mensajes de agradecimiento. Así que bueno, ahora más o menos hemos ido ordenando algunas preguntas. Vamos a empezar con la segunda parte de esta charla, que es las preguntas, y ya luego vamos a hacer el cierre, ¿sí? Por el cual nos va a hacer el cierre la directora de Acción Jurídica, Guadalupe Caprini, que está presente aquí entre nosotros. Así que bueno, vamos a la parte de las preguntas que han ido llegando. A ver, traté de sistematizar algunas que más o menos preguntaban acerca de lo mismo, y una dice, ¿cuál es la relevancia del amparo colectivo en materia de salud, en específico en los sectores vulnerables, en el contexto actual marcado por una pandemia mundial? Y relacionada con esta pregunta, también está, ¿qué sucede con aquellos trabajadores públicos que no se quieren inocular y si en estos casos de ser obligados se estarían violando los artículos del 14 bis de la Constitución Nacional? Bueno, muy bien, muy buena la pregunta y muy actual. Como ustedes verán, la temática de la justicia colectiva es muy relevante en los tiempos que vivimos y sobre todo por los estragos que viene causando la pandemia. Con relación a los amparos de salud, en esto tengo que hacer referencia concretamente al activismo de los jueces. Así como en muchas cuestiones no estamos de acuerdo con la forma de resolver por parte del Poder Judicial las demandas de la sociedad y sobre todo por vía de acciones de inconstitucionalidad o por vía de las instituciones como el amparo individual y el amparo colectivo, con relación a los amparos en materia de salud, debo hacer referencia concreta a que los jueces están resolviendo a favor de la ciudadanía. En estos casos, los amparos de salud es la materia donde casi no hay discusión en todas las necesidades que la sociedad ha planteado. Allí hay una mirada y una resolución humana. Las soluciones judiciales en materia de salud se acercan a la defensa del resguardo de la humanidad y sobre todo en nuestro país. Se resuelve pro homine. Y en materia de salud es una de las materias que no tiene, por lo menos en Córdoba, tanto la justicia provincial como la justicia federal de Córdoba, en materia de salud, tiene una mirada humana sensible para resolver rápidamente frente a una cuestión atinente a un tratamiento, a una cirugía, a un traslado. Esto tiene una solución judicial oportuna y eficaz. Esta es
la realidad y en este caso la tenemos que destacar. Con relación a la segunda pregunta que me formulan algunos de los participantes, allí es necesario tener en cuenta el planteo que se están formulando. Y hay una cuestión que está de por medio o en el medio de toda esta problemática. Es cierto que están vigentes los derechos individuales y que están vigentes el derecho a la decisión de disponer sobre el propio cuerpo. Y esta es una libertad y un derecho que está reconocido por nuestra Constitución y la nacional y por las constituciones provinciales. Pero hay una cuestión más trascendente que la cuestión individual. Y esta es una cuestión de incidencia colectiva en general, porque la cuestión vinculada a la salud hace al conjunto de la sociedad y de la comunidad. Y en eso creo que hay una zona de reserva, de cada ciudadano que si no quiere vacunarse, lo puede hacer, no está obligado a vacunarse. Lo que no puede pretender en algunos casos ese ciudadano que no se quiere es integrarse o seguir participando de actividades donde el resto de la comunidad, el resto de los ciudadanos, de alguna manera le exigen que se comporte con una mirada que resguarde el interés general, el interés público. Por lo tanto, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho individual frente a una cuestión de interés general, no lo priva al ciudadano de no vacunarse, pero sí va a tener ciertos condicionamientos, como por ejemplo en su lugar de trabajo, como va a tener su condicionamiento para acceder a un espectáculo público, como para acceder a una cancha de fútbol. Hoy no se puede ir a una cancha de fútbol si no tiene el requisito de las vacunas, como no puede ir a un aeropuerto, trasladarse de un lugar a otro, de un país a otro, porque esto está condicionado en un tema global que es el interés público y el interés general. Así que a mí me parece que no estaría en juego, porque no se cercena el derecho, sino que se ejerce en forma restringida, se debe ejercer en forma restringida, y en ese sentido a mí me parece que eso no es inconstitucional, sino que una medida restrictiva en ese sentido, porque no afecta en definitiva. Si lo estuviera obligando a que se vacune al ciudadano, sí sería afectar su propia decisión. Pero lo que le permite que mantenga su decisión, pero que esa decisión no trascienda hacia el resto de la comunidad en la cual se integra o en la cual comparte. Esa es mi opinión con respecto al tema de la vacunación en el tema social y el tema comunitario. Bueno, perfecto. Bueno, voy con otra pregunta más. Dice, ¿se podrían aplicar estos principios del amparo colectivo a sectores vulnerables, como son los casos conjuntos de familias que van a ser desalojadas de tierras urbanas o rurales? Bueno, yo en principio les digo que sí, porque la Constitución establece que, así como decimos que los jubilados y pensionados deben tener una protección especial en jubilaciones y pensiones móviles, también en la tercera parte del 14 bis se hace referencia a el acceso a una vivienda digna. Y esta norma que no está reglamentada, requiere también una mirada humana. Y en la medida de que se acrediten que esas necesidades son reales, de que hay riesgo de vida, de que hay riesgo de no poder subsistir, de no poder educarse, de no poder desarrollarse.
una cláusula de nuestra Constitución es la del 75, inciso 19, es el crecimiento, el progreso económico con justicia social. Hay una visión progresista que tiene nuestra Constitución. Esa norma del 75, inciso 19 es una norma que resguarda y debe resguardar los derechos humanos con una visión progresista y fundada en la justicia social. Por lo tanto, mi primera opinión es que debe ser reconocido. Por supuesto que deben ser tenidos en cuenta los derechos de los propietarios, deben ser tenidos en cuenta los derechos de los dueños de la tierra, y si hay una afectación del derecho de propiedad, hay que ver de qué manera se está ejerciendo y cómo se puede ejercer ese derecho de propiedad en función social, como también el constitucionalismo social nos ha venido imponiendo. Pero no significa un desapoderamiento, no significa que esté autorizado el despojo, el desapoderamiento, la usurpación, sino que el Estado debe instrumentar mecanismos, debe dictar medidas de acción positiva que tienda a salvaguardar este principio constitucional que no está reglamentado, que es el acceso a una vivienda digna. Esto es el techo, la posibilidad de que las familias tengan la mínima posibilidad de desarrollarse humanamente. Creo que el Estado, en algunas condiciones, sin afectar derechos individuales del resto de la sociedad, debe resolverlo y satisfacerlo. Esa es mi opinión al respecto. Perfecto. Bueno, ahí se van sumando algunos al debate, justamente acerca de estos temas que la verdad que dan mucho para hablar y no solamente en este poco y acotado tiempo que tenemos. Pero bueno, la última pregunta, y ya cerramos este ciclo de preguntas, es ¿cómo deben ser abordados los casos de hipervulnerabilidad por los operadores jurídicos y la justicia? Por ejemplo, cuando en una misma persona se reúnen al mismo tiempo cuestiones de género, discapacidad o una persona migrante. Bueno, este es el tema, la justicia constitucional está abocada en este último tiempo, contemporáneamente, a resolver no solo las cuestiones de vulnerabilidad, sino las situaciones de hipervulnerabilidad, como la que acaba de plantear el que ha formulado la pregunta. Y en esta cuestión de la hipervulnerabilidad, nosotros debemos tener muy en cuenta, pero muy en cuenta, la accesibilidad a la justicia, la accesibilidad a los procesos colectivos, porque se van dando situaciones nuevas, como la hacíamos referencia recién, a los que representan o integran a los pueblos originarios, como integran a las minorías sexuales, a las minorías discapacitados, a los migrantes, este fenómeno que está ocurriendo en el mundo. Nosotros en la Argentina no nos damos cuenta, pero nosotros en Córdoba tenemos corrientes migratorias muy fuertes de bolivianos, de peruanos, una migración regional de bolivianos, de peruanos, paraguayos, chilenos en el sur de la Argentina. Y esta es una situación que debe ser resguardada desde esta perspectiva humana, de este desarrollo humano con justicia social, conforme lo establece el artículo 75, inciso 19 de la Constitución. Nosotros, y si no se dictan medidas positivas, normativas, quienes deben resolver esto son los operadores. Es decir, nosotros los abogados, con nuestro accionar, con nuestro activismo, debemos darle protección a estos sectores que son los que se encuentran en una situación de desigualdad, en una situación de, como bien lo dice el título, de hipervulnerabilidad, y que requieren del aporte de este activismo por parte de los abogados
y de todas las demás profesiones que deben integrarse también para acompañar a los abogados en los equipos técnicos, los equipos que se refieren a la asistencia social, los psicólogos, los psicopedagogos, los educadores. Creo que todos debemos confluir en un tratamiento social de esos sectores que se encuentran expuestos motivados por la pobreza, motivados por el desempleo, motivados por la falta de oportunidades y la falta de posibilidades de desarrollarse dignamente como personas humanas. Por lo tanto, creo que esta es una función de los operadores, pero los jueces también tienen que abrirse a este realismo, a esta situación. No es solamente porque si no chocamos con este activismo y con marchas y contramarchas. Es decir, cuando con Siri y Cot surgió el amparo, pero después vino la ley de Onganía, donde le puso limitaciones al amparo en la Argentina durante un gobierno de facto. Esa ley que todavía está vigente y le llamamos la ley de desamparo. En Córdoba tenemos el amparo regulado por la ley 4915, pero ahora por una ley de presupuesto se modificó la competencia y se le ha concentrado la competencia de los amparos en contra del Estado provincial y municipal en las cámaras contenciosos administrativas. Esto es un asentamiento en Carlos Paz o en Altagracia o en Río Segundo o Jesús María, en lugar de ir al juez que tienen en cada una de sus ciudades, tienen que venir y trasladarse a Córdoba para ocurrir ante una Cámara Contenciosa Administrativa de Córdoba. Esta visión de cercanía, de poner la justicia más cerca de la gente, con estas regulaciones, en definitiva, está en contra de esta mirada humana que debemos tener en el tratamiento de aquellos que se encuentran en una situación de hipervulnerabilidad. Por lo tanto, creo que los operadores, no solo los abogados, porque no alcanza con nuestra actividad profesional, sino que también los jueces y tienen que abrir esa mirada y tener esa mirada humana para esos sectores que se encuentran en una situación de desigualdad, y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de comprender y resolver. Bueno, la verdad que ha sido muy enriquecedora toda la exposición. Las preguntas creo que fueron bastante concisas, fueron bastante actuales, así que bueno, por supuesto que hay muchas otras preguntas, pero bueno, no nos da el tiempo para seguir evacuándolas. Así que bueno, por acá cerramos ya esta parte, pero primero quiero agradecerle, doctor López Amaya, y para cerrar este evento que nos ha convocado el día de hoy, le vamos a dar la palabra a la directora de Acción Jurídica, la abogada Guadalupe Capri. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, muchísimas gracias, doctor. La verdad que esa exposición, bueno, como siempre un lujo escucharlo, y sobre todo por su mirada crítica reflexiva, que es un aditamento que hace falta también en estas exposiciones con diálogo y bueno, con la posibilidad de intercambio. Y por supuesto a la coordinación académica, que ha sido también un sostén imprescindible para poder proyectar esta clase hoy y todo el diseño de esta diplomatura. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas los asistentes, pero sobre todo por el interés en esta materia del derecho constitucional, que como dijo Cintia, que como también refirió el doctor Félix López Amaya, es un retorno a esa constitución, a esa reforma constitucional de 1994, porque atraviesa, y hoy más que nunca por distintos contextos sociales y económicos, por distintas situaciones que estamos viviendo, hay como un retorno a nuestros instrumentos principales y fundamentales, y bueno, en la aplicación y en el conocimiento nos vamos a encontrar también con esta necesidad que refirió el doctor en esta última instancia de su exposición, cuando hace referencia a la articulación de todos y de la importancia que tienen
todos los actores sociales, el Poder Judicial, el Congreso, la ciudadanía, quienes, bueno, ejercemos la abogacía desde afuera de las instituciones, pero que de alguna manera tenemos que volver a sostener y a reforzar y a impregnar nuestra profesión con, bueno, estas normas que han sido pensadas y que trascienden a todos los fueros, a todas las materias, pero lo último que quiero referir es que esta discusión en los inicios de la posibilidad de generar este cursado, esta capacitación para el próximo año, se habló mucho sobre que tenía que ser una diplomatura netamente de carácter federal, pero sobre todo por eso, ¿no? Porque estamos viendo y tratando de proyectar, de introyectar estos elementos constitucionales, digamos, fundamentales, y que van a tener la particularidad de aplicarse en todo el territorio y con las distintas idiosincrasias de nuestro país. Entonces, el carácter, digamos, de posibilidad de diálogo y lo que nos puede enriquecer ver cómo en las distintas zonas y en las distintas geografías y con estas distintas formas sociales que vamos adquiriendo para los que somos del norte, del centro, del sur de nuestro país, nos puede traer un carácter netamente, bueno, trascendental para este cursado, para la aplicación, para el ejercicio de la profesión. Así que muchísimas gracias por este interés, nuevamente al doctor Félix, a toda la coordinación, y esperamos vernos el próximo año con un cursado que ha sido, bueno, y que está pensado magistralmente y bueno, y para todas y todos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guadalupe, muchas gracias, doctor López Amaya, muchas gracias a los coordinadores, bueno, y especialmente a todos y todas las asistentes del día de hoy, del encuentro de hoy. Bueno, cuestiones administrativas, ya hemos tomado asistencia de todos los que han estado presentes durante la jornada, así que seguramente ya la semana que viene, de forma inmediata, les van a estar llegando los certificados y, por supuesto, todos aquellos que tienen consultas para la inscripción a la diplomatura, también vamos a evacuar sus dudas, les dejamos un mail para que nos puedan contactar, sino también a través de las redes. Y además también hay consultas de si se va a hacer un próximo encuentro, eso ya se los adelanto que va a ser así, ya vamos a informarles también por las redes, estén atentos para que, bueno, convocarlos nuevamente para seguirnos enriqueciendo con esta materia que es el derecho procesal constitucional.